Pues una manera de hacer el cálculo del reparto de utilidades de una manera muy rápida sería hacer lo siguiente. Veamos en pantalla. Bueno, pues tenemos ahí lo que es el monto a repartir, en este caso 2,5 millones, y tenemos que tener identificado cuál es el trabajador de base o sindicalizado que tiene un salario anual superior. En este caso, un trabajador de base, por ahí tiene el salario alto de 407,583.33, pues bueno, monto anual. ¿Sí? Asimismo, bueno, pues tenemos que tener identificados a todos los trabajadores que elaboraron durante el año, en este caso 2022. Es importante que sepamos qué tipo de puesto o función desarrollaron, porque acuérdense que en base a ese puesto o a esa función que desarrollaron, se celebra un tipo de contrato que puede ser de confianza, sindicalizado o de base. Esto es porque acuérdense que los trabajadores de confianza se va a topar su PTU, toda vez que el salario máximo que pueden alcanzar es un 20% más del que haya obtenido un trabajador de confianza o uno de base. Como les había comentado, que hay un trabajador de base que es el que recibió pues una cantidad superior, ¿verdad? Sin embargo, bueno, pues ya por otra parte tenemos que tener determinado el ingreso mensual ordinario de cada uno de los trabajadores, los días que elaboraron. Acuérdense que días laborados se toman en cuenta exclusivamente los que elaboraron, ¿sí? Asimismo, en lo que es el salario mensual ordinario, no consideren algunas prestaciones de previsión social, tiempo extraordinario, derechos que les corresponden a los trabajadores, como es el aguinaldo, la prima vacacional, etcétera. Es exclusivamente la remuneración que percibió por salarios. En el caso de los comisionistas, bueno, las comisiones son parte de sus salarios, por lo tanto deben tener identificado tanto el ingreso mensual ordinario como el ingreso anual percibido en el año 2022. ¿Sale? Entonces, asimismo, los días que elaboraron, acuérdense que no se toman en cuenta los días de ausentismo no justificados, sí tomar en cuenta los días laborados por riesgos de trabajo o por incapacidades de maternidad. Entonces, con estos datos, salario mensual ordinario, días laborados y percepción anual obtenida en el año anterior, en este caso estamos hablando del año 2022, los ingresos que percibieron y los días que elaboraron, con base en ello se va a determinar lo que es el factor del reparto de la PTU, ¿sí? Factor días y factor salarios, que multiplicado por los días laborados nos va a dar la parte correspondiente a la PTU en días, multiplicado por las percepciones laboradas obtenidas, que en este caso, si se dan cuenta, la percepción del contador, que es un trabajador de confianza, se limita al salario más alto, en este caso, que fue de 407,583 más un 20%, serían los 489,100. Entonces, todos los trabajadores de confianza se va a topar su salario a un 20% del que obtenga el mayor ingreso de los trabajadores de confianza, de base o sindicalizados. Entonces, en función de ello, en automático, este programita calcula la PTU correspondiente de los días, de los salarios, y ya lo compara contra los 3 meses de salario. Si esta PTU correspondiente es mayor a los 3 meses de salario o al promedio obtenido en los últimos 3 años, en automático pues también se va a limitar que la PTU no se va a pagar en función de esto, sino en función de los 3 meses de salario, ¿sí? Siempre y cuando la PTU correspondiente sea mayor a 3 meses. Entonces acuérdense que desde hace 2 años pues la PTU ya se vino a limitar, ¿sí? Entonces, por la reforma que hubo en la ley del trabajo. Entonces, ya teniendo la PTU procedente, que en este caso la mayoría de los casos son 3 meses de salario, entonces vamos a hacer el cálculo conforme a la ley del impuesto sobre la renta, y en un procedimiento que está más adelante en lo que es esta cédula, ¿verdad? Pues aquí tenemos el procedimiento de cómo se calcula el impuesto sobre la renta conforme a la ley, ¿sí? Que es conforme al artículo 96. Y por otra parte, vamos a tener un cálculo del impuesto sobre la renta también conforme al reglamento. Entonces aquí tenemos que conforme al reglamento también vamos a tener la mecánica de cálculo para que nos diga cuánto es el impuesto que se determina. Entonces, de esa manera nosotros podemos elegir el que más convenga al trabajador. En este caso, conforme a la ley, son 42,000 pesos de retención para el caso del contador, que es su PTU es de 135,000, y
conforme al reglamento es de 36.739. Entonces, si se dan cuenta, pues nos conviene aplicar la de reglamento. Aclaro que cuando el impuesto, que es muy en algunos trabajadores, llega a ser más alto el impuesto sobre la renta conforme al reglamento que conforme a la ley, apliquen el de la ley. Por eso ya en la última parte ahí nos dice, elige qué opción quieres, si la 1 o la 2, conforme a la ley 1, conforme al reglamento 2. Entonces ya en función de lo que ustedes elijan conforme a la ley o conforme al reglamento, se dan cuenta aquí todos los elegí conforme al reglamento porque es el que más convenía. Entonces su monto a pagar sería de esto. Sí, adicionalmente pues aquí tiene una cédula pues para que ustedes puedan imprimirla y en función de ello capturen sus recibos de nómina. Si ustedes requieren este programita, con gusto hablen aquí a Consultoría Integral en Sueldos y Salarios, ¿verdad? Ahí tienen la dirección de la página, en nuestras redes sociales, aquí están los teléfonos y con gusto les ofrecemos una promoción. Espero que esta información sea de mucha utilidad para ustedes, amigos. Cuídense mucho y nos estamos viendo en los próximos videos.